Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Defensores. En el programa de hoy hablaremos del papel del ejército en los sitios de Zaragoza, también de los militares que actualmente desarrollan labores de paz en áreas de conflicto. Para todo ello tenemos en plató, contamos con la presencia de un invitado. Como cada martes lo conocemos a través del perfil que de él nos ha preparado nuestra compañera María Ordovás. El comandante Jesús Leal Fernández nació en Albadalejo, provincia de Ciudad Real, hace 49 años, aunque su familia se trasladó a Barcelona cuando él era muy joven. Allí vivió su juventud y cursó sus estudios universitarios en periodismo. El primer contacto de Jesús Leal con el ejército fue durante el servicio militar que realizó en las milicias universitarias. Ese tiempo fue suficiente para que el comandante se diese cuenta de que la vida militar era su vocación. En 1984, al acabar la carrera, ingresó en el ejército, donde durante 6 años ocupó puestos en diferentes unidades de montaña. Estos años y la vida dura de la montaña le marcaron positivamente. Se fue forjando así el espíritu de supervivencia necesario para afrontar misiones en países en conflicto. En 1993 se integra en la escala superior como teniente y al año siguiente parte a Bosnia como casco azul, donde permanece hasta abril de 1995. Pero esta no es la única misión que realiza Leal en países en conflicto. En 2007 parte hacia Kosovo como oficial de comunicación pública. También en otras ocasiones el comandante Leal ha podido compaginar su título universitario y su trabajo como militar. Durante 2 años trabajó en el Boletín Tierra, documento militar de comunicación interna. De 2000 a 2003 fue responsable de la página web de la Casa Real, donde también fue capitán de la Guardia Real. Casado y con 2 hijos, Leal ascendió a comandante en 2005 y fue destinado a las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra, donde también se ocupaba de la comunicación. Desde febrero de 2008 está destinado en el cuartel general de la Fuerza Logística Terrestre 2 de Zaragoza, donde se ha trasladado junto con su familia. Comandante Jesús Leal, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Sonia. Un defensor militar que además también es periodista. ¿Qué le parece que le hayamos nombrado defensor de Zaragoza? Pues es un honor, además entiendo que no es personal por el poco tiempo que llevo aquí y que es un homenaje a los más de 70.000 hombres y mujeres que han desarrollado tareas en el exterior y el resto de integrantes de las Fuerzas Armadas, muchos de ellos aragoneses y zaragozanos. Como usted decía, lleva poco tiempo en Zaragoza y a lo largo de su trayectoria profesional ha tenido ha estado en distintos lugares. Uno de ellos, a mí me gustaría empezar hablando por uno de ellos, por el de cuando estuvo en la casa de Su Majestad el Rey y también en la Guardia Real. ¿Cuáles eran las labores que usted desempeñaba allí? Bueno, pues allí la Guardia Real se dedica a dar seguridad a la familia real y es la representación de las Fuerzas Armadas delante de los dignatarios extranjeros que nos visitan. Muchos de ellos, el único contacto que tienen con el ejército, con las Fuerzas Armadas españolas, es la visión que tengan de la Guardia Real. Entonces, de ahí la preparación de esos actos solemnes, los desfiles. Se desfila en el Palacio del Pardo, que es la residencia que emplean los altos cargos extranjeros que visitan España. ¿Y cuál es la relación que tienen los miembros que trabajan en la Guardia Real con la familia real? Bueno, pues es una relación profesional muy parecida al resto de integrantes de las Fuerzas Armadas. Sabe que el trato de la familia real es muy cercano, son muy cordiales en el trato con nosotros y bueno, una vez allí destinados en la Guardia Real, como he dicho antes, nos dedicamos a dar seguridad y a rendir honores. Entonces, pues el trato es próximo, pero en ocasiones muy concretas. Normalmente estamos en otras labores y es un trato profesional. Además, también ejerció de periodista porque entre 2000 y 2003 se encargó de renovar la página web de la Casa Real. ¿Cómo emprende esa tarea? Bueno, pues me llamaron, yo ascendí a capitán estando en la Guardia Real, la dejé por ascenso, estaba en el periódico Tierra, como han dicho en el vídeo, y me llamaron, como conocían mi faceta de periodista,
para reactivar de alguna manera. Era una página muy estática, eran las biografías nada más, y entendían que el trabajo que realizan sus majestades los reyes y el resto de la familia real necesitaba de mayor difusión. Entonces pues me lo encargaron como periodista, con un asesoramiento indescriptible por parte de los informáticos de la Casa Real, y bueno, pues estuve allí poniendo al día todas las actividades que sus majestades los reyes realizaban. Yo era el encargado de plasmar eso con una serie de fotografías y unos textos, y ese fue el embrión de la actual página de la Casa de Su Majestad el Rey, mucho más moderna y mucho más interactiva en la actualidad. ¿Qué recuerdos tiene de su paso por la Casa Real? Los recuerdos son imborrables y magníficos. Es una unidad que marca. Todo aquel que pasa por la Guardia Real desea volver, y ya digo, es una unidad que marca, y los recuerdos son magníficos, los amigos que allí han quedado, y muy buen recuerdo. Bueno, pues pasamos ahora a hablar del regimiento Numancia, y es que este regimiento, que actualmente tiene su base en Zaragoza, participó en el segundo sitio. Fue el 31 de diciembre cuando lanzaron una ofensiva contra los ingenieros militares. Su labor en esta contienda les valió el reconocimiento del general Palafox, pero entonces, en 1808, este regimiento ya tenía 100 años de vida. El regimiento de Numancia es de los pocos destacamentos militares en el mundo con 300 años de historia. El origen de este regimiento se remonta al siglo XVIII, cuando los grandes nobles estaban obligados a pagar regimientos para ayudar a los monarcas en las guerras. En 1710 España está inmersa en la Guerra de Sucesión. Habsburgos y Borbones se enfrentan por el trono de España, que los Austrias han dejado vacante. Es en este momento cuando el duque de Osuna, favorable al pretendiente Borbón, crea una formación que será conocida como Regimiento de Numancia. Estuvo aquí combatiendo en 1710, en la batalla de Zaragoza, que fue una batalla de decenas de miles de hombres, y no fue una guerra civil propiamente, fue una guerra internacional, porque por un lado estaban los que apoyaban al candidato de los Habsburgo al trono de España, y por otro al candidato de los Borbones. Y aquí había ingleses, alemanes, franceses, holandeses, españoles. Y una de las grandes batallas de esa guerra tiene lugar en las afueras de Zaragoza en 1710, la pierde el lado de Borbón y el regimiento Numancia con él. Los Borbones ganan la guerra y se perpetúan en el trono de España. Lo mismo parece ocurrirle a este regimiento. Su siguiente acción se desarrolla en otra guerra, esta vez contra los franceses. El 31 de diciembre de 1808 realizan una ofensiva para detener los trabajos de los ingenieros galos, que se acercan a la ciudad por medio de zanjas en zigzag, imposibles de atacar desde lejos. El 31 de diciembre de 1809, Palafox, que ve cómo los ingenieros franceses están trazando trincheras paralelas para poder acercarse sin recibir el fuego enemigo, manda hacer una salida para estorbar esas obras, y los del Numancia forman parte del grupo que sale y tienen un éxito estupendo, y además vuelven en formación después del combate, ¿no? Tuvieron bajas y algún oficial distinguido, y está el parte de guerra que lo cuenta. En total, casi 1.800 soldados de varios regimientos salieron en esta ofensiva. 89 eran jinetes del regimiento de Numancia. Solo 9 soldados fueron muertos, 1 del Numancia, y 85 heridos, 6 de este regimiento. El resultado fue demoledor para los franceses, 200 muertos e innumerables heridos. Y es que el Numancia disponía de unos jinetes especiales. Los jinetes del Numancia, que se siguen llamando así, aunque ya no van a caballo, eran dragones, que es una clase de jinete muy particular. En la caballería había lanceros, húsares, ulanos, coraceros, cazadores. El dragón es un raro combatiente que aprende a combatir a caballo y a pie. O sea, que a veces es una infantería que va a toda velocidad, de repente se baja y combate como si fuera tropa de infantería. Eso exige un entrenamiento especial. La historia nos ha dejado algún hecho heroico de estos dragones. Hay el episodio de un alférez al que le matan el caballo, dice el parte que a bayonetazos, pero el tipo, que debía ser un loco muy valiente,
le coge el caballo a un dragón, a un subordinado, se monta y sigue combatiendo después de salvar la silla y los arreos de su caballo, que debían costar mucho dinero, ¿no? Claro, lo condecoraron y la unidad fue distinguida con el premio que les dio Palafox, que era una especie de cinta roja que se podían poner los que habían participado en esa acción en el uniforme. A pesar de todo, Zaragoza capituló. Fue el 21 de febrero de 1809. De los 400 hombres del regimiento solo quedaron 8 oficiales y 73 dragones, que partieron prisioneros hacia Francia. Sin embargo, el destacamento se recompuso y continuó en activo durante los siglos XIX, XX y XXI, participando en numerosas acciones. Yo creo que el Numancia no se ha perdido ninguno. Bueno, su sino, como el de todas las unidades militares, y más ahora que son soldados profesionales, como lo eran en su nacimiento, pues es el combate y estar preparados. Y ha sido una unidad que el mando sucesivamente la ha encontrado útil porque la ha empleado intensivamente. 300 años después, el regimiento de Numancia sigue activo. 400 soldados procedentes de toda España forman también hoy sus filas. En la actualidad se le conoce como Regimiento Ligero Acorazado, encuadrado en la Brigada Castillejos II, con base en Zaragoza desde hace más de 20 años. Decía Guillermo Fatás que el sino de los militares es el combate y estar preparados. Supongo que físicamente ustedes están entrenados para ello, pero ¿qué pasa psicológicamente? Hombre, pues es difícil. Lógicamente, en el aspecto físico nos procuramos mantener en forma, pero el psicológico es difícil. Muchas veces me comparo a los militares con los médicos, con los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con los bomberos, con gente que vive situaciones límite. Tiene que estar preparado para que no le sorprenda cualquier contingencia sobrevenida y poder responder a ello con solvencia. Entonces, nos tenemos, no solamente física, sino además psicológicamente nos tenemos que preparar, pero es difícil porque te puedes encontrar cualquier cosa. Gracias a Dios, desde hace tiempo no estamos en operaciones y tenemos paz. ¿Y las familias? ¿Cómo llevan ellos Peor. Tener un militar en casa? Peor que nosotros, porque nosotros estamos tranquilos, sabemos lo que estamos haciendo y siempre he dicho que para un militar la situación ideal es estar en operaciones, estar en el exterior, porque estás 24 horas al día dedicado a tu trabajo. No tienes todo el componente familiar, hay que buscar a los niños, hay que llevarlos al pediatra, hay que ir a hacer la compra, entonces tú estás dedicado a tu profesión en cuerpo y alma. No importa que a las 3 de la mañana te levanten para hacer cualquier cosa, bien sea operativa, logística, da igual, porque estás dedicado a ello en cuerpo y alma. ¿Y ellos cómo llevan la ausencia de un familiar? Lo sobrellevan. Mis hijos hay que convencerlos. La última vez cuando estuve en Kosovo, pues hubo que dorarles mucho la píldora y bueno, prometer ciertas cosas que después tienes que cumplir. Hay que visitar Disneyland París y esas cosas. Si no pagas ese peaje es difícil que lo acepten. Hemos hablado de su paso por la Guardia Real, lo hacemos ahora de las 2 misiones en las que ha estado en el extranjero, tanto en Bosnia como en Kosovo. ¿Cómo llega a estos 2 destinos? Bueno, pues yo estaba destinado en Badajoz y a mi unidad le tocó ser la 5ª agrupación que viajaba a Bosnia. Yo entonces era teniente, tenía 14 años menos y eso se nota y mucha ilusión. Había tortas por ir, era la prueba irrefutable de que servías para esto y entonces pues me presenté voluntario, pero como tantos otros, y tuve la suerte de poder ir a Bosnia en la primera ocasión.
Usted estuvo como casco azul en Bosnia entre octubre de 1994 y abril de 1995. Sí. Ha comentado que tenía muchas ganas de ir, pero cuando ya realmente se ve que está allí en esas tierras, que están luchando, que hay una guerra, ¿qué es lo que siente cuando se baja del avión y se ve? Lo que he dicho antes, voy a hacerlo bien, voy a servir para esto. Si hay una situación complicada, todo lo que me han enseñado, todo el bagaje, la experiencia que tengo me van a ayudar, y bueno, pues creo que sí, creo que pasé la prueba medianamente bien, y bueno, pues satisfecho de haber cumplido aquella etapa. Porque explíquenos cuál era su misión exactamente. Bueno, pues allí fui como teniente de una sección de fusiles. Yo tenía 30 hombres a mi cargo, estaba bajo el mando de un capitán, y entonces pues nos asignaban misiones. Normalmente pues era bien escolta de convoyes, bien dar escolta también en trabajos que se realizaban por allí, interposición entre las dos partes, y patrullas. Básicamente era lo que hacía allí como teniente. Ustedes además van a un sitio que está en conflicto, hasta lo que entonces era la Yugoslavia, el país yugoslavo, que entra en guerra por temas políticos, económicos, culturales, también étnicos. ¿Cómo se consigue llevar la paz a un lugar destrozado y que está continuamente, pues me imagino que cuando no cae una bomba estaban lanzando, no sé? No, hombre, es difícil, había tensión, es inevitable y es innegable, pero bueno, yo siempre he dicho que el carácter español ayuda mucho. Antes decía latino, pero cuando he convivido con otros ejércitos, ves que es el español es el ideal para ese tipo de situaciones. Somos muy abiertos, muy extrovertidos, campechanos, y yo creo que nos sabemos ganar a la gente, y lo he experimentado hace 1 año y medio en Kosovo, lo he vivido. ¿Y cómo era esa gente? ¿Cómo eran las personas que vivían allí? Bueno, pues hace tiempo, son 14 años ya los que han pasado, y se veía pobreza, se veía lugares destruidos que antes eran muy bellos, que ahora se han vuelto a revitalizar, y bueno, pues veías tensión. Y me imagino que también habría odio entre esas personas, ¿no? Imagino que sí. Imagino la situación era difícil, y había rencores, y posiblemente. ¿Hubo usted algo que le llamara especialmente la atención de la gente que estaba sufriendo esa guerra? Pues igual que he hablado del carácter español, el carácter de ellos era gente que sin tener nada te lo daba todo, y cómo nuestros pelotones, que estaban destacados en sitios recónditos, y veías a campesinos, a gente de allí que tenía menos que nosotros, pero venía, te ofrecía las pastas que habían hecho, artesanales, y te lo daban sin esperar nada a cambio. Lógicamente, pues tú procurabas responder y tratarlos bien, pero cómo se entregaban a nosotros, y yo creo que era por el buen trato que les dábamos. Hablaba antes de los hermosos paisajes que había. ¿Ha vuelto a estar en Bosnia después de aquello? No he vuelto a ninguno de los dos, aunque Kosovo está más reciente, pero no he vuelto a Bosnia. ¿Le gustaría? Sí me gustaría recorrer, y bueno, pues tengo proyectos esperando a que mis hijos sean un poco más mayores, y poder visitar tanto fuera de España, donde he estado, como los destinos que aquí he tenido, en el Pirineo catalán, en Badajoz. Me gustaría que conocieran los lugares donde ha estado su padre.
Pues en este programa en el que hablamos del ejército queremos saber ahora cuál era la indumentaria tanto de los regimientos como de los voluntarios que estuvieron en los sitios de Zaragoza. Durante los sitios de Zaragoza, la pluralidad no fue solo propia del lugar de origen de los combatientes, también la pertenencia a uno u otro regimiento marcó diferencias entre los defensores, sobre todo en su indumentaria. En los sitios de Zaragoza se distinguen dos bloques claros entre los soldados. El primero, el formado por los regimientos del ejército regular, y el segundo, el de los voluntarios, paisanos reclutados a la fuerza o de forma voluntaria para la defensa de la plaza. El ejército regular presentaba uniformidad en su indumentaria. Había un corte general para todos, que venía a ser el típico bicornio, el gorro de Napoleón, era todavía el típico en España, en Francia ya había quedado desfasado, ya llevaban chacos, que eran gorros cilíndricos, y luego eran unas casacas o con faldones, una pechera así de un color distinto según el regimiento y tal, calzones que llegaban solo hasta la rodilla y luego unas polainas altas. Eso era así dicho muy en resumen. Entonces unos de otros se distinguían por los colores. La caballería iba de azul, la infantería iba de blanco, la infantería ligera iba también de azul pero con unas plumas verdes en los bicornios. Luego estaban los húsares que iban de rojo y celeste, una chaquetilla roja y una pelliza colgada en el hombro de color azul celeste. Los cazadores de caballería iban de verde. En cambio, a los voluntarios, reclutados al comienzo del primer sitio, no se les pudo uniformar, no hubo tiempo. Cada uno llevaba su ropa de paisano, solo un distintivo les diferenciaba. Lo que sí que llevaban todos, como distintivo de que estaban militarizados, era una cinta roja que era la escarapela. Entonces, el que llevaba gorro la llevaba en el gorro, el que no llevaba gorro pues llevaba una cinta aquí en el brazo atada. A veces escribían por Fernando VII, cosas así de ese estilo. Y entonces eso era el distintivo de los defensores, algo rojo, lo que fuera, lo que pudieran conseguir rojo. En el segundo sitio se hacen esfuerzos para uniformar a los regimientos de voluntarios. Se logró en gran medida, aunque en algunos casos los voluntarios recibieron sus uniformes bien entrado el segundo sitio. Hay un cura, un tal Mosén Ramón de la Cárdenas, que era muy irónico y escribió unas memorias que no deja títere con cabeza, en la que habla de que los fusileros de Aragón, que era un regimiento, el 27 de enero estrenaron un uniforme. Dice, hasta entonces habían ido muy indecentes. Dice, y parece que se enteraron de que ese día los iban a coger presos y se arreglaron para ir todos bien guapos a un largo viaje. Es que ese día en la zona de lo que hoy es Capitanía los cogieron prisioneros a casi todos y se fueron a la prisión con los uniformes estrenados ese mismo día. Los trajes de los oficiales los confeccionaban sastres profesionales y nos ha llegado alguna anécdota del costurero de Palafox. El de Palafox, por ejemplo, estaba arreglándole los uniformes porque la extendieron y tuvo que bordar un galón más en los uniformes de Palafox cuando entraron los franceses en sus sastrerías y le llevaron los uniformes. Y entonces, después de la guerra, le escribió a Palafox reclamándole el dinero por haber bordado esos uniformes. Y Palafox le dijo, usted es un sinvergüenza, lo que tenías que cobrarle yo porque dejó que los franceses se llevasen mis trajes. Algunos regimientos, como el de Numancia, con sus dragones, disponían de un uniforme característico. Eran amarillos con la solapa negra. Entonces era muy elegante, el contraste de amarillo y negro era muy elegante y los cronistas franceses hablan de ellos en más de una ocasión porque les llama la atención, el color amarillo no es un color normal de uniformes. Y hay un polaco, por ejemplo, Brandt, que en sus memorias habla de que les atacó un escuadrón de amarillos, que le llamó la atención. Mira que él vio uniformes y tal, y el único que nombra con el color son los dragones porque era un color inaudito para el ejército, es una cosa típicamente española. El bando francés es el contrapunto de los ejércitos defensores. Napoleón era un militarista acérrimo e invirtió millones de francos en uniformar a sus ejércitos. El bando francés era todo opuesto. Iban bien vestidos, aunque claro tenían sus problemas de zapatos y tal, pero iban bien equipados y era el corte de uniforme que se copiaba en toda Europa en ese momento. El color predominante era el azul, las solapas solían ser blancas, el sombrero solía ser el chacó. Los sitios de Zaragoza convirtieron la ciudad en un infierno, una plaza envuelta en llamas. Sin embargo, entre tanta destrucción, el rojo, azul y amarillo de los uniformes pusieron color a la tragedia, como si la muerte quisiera, irónicamente, llevarse la ciudad a golpe de pincel. Un color del que se llenó Zaragoza, pero que en este caso no era sinónimo de alegría, sino todo lo contrario, como suele ocurrir en los conflictos. Si a usted, comandante Jesús Leal, yo ahora le digo que cierre los ojos y que piense en esa etapa que vivió en Bosnia, ¿cuáles son los recuerdos que le vienen a la mente? Pues las noches de patrulla, la unión que llegó a haber entre el conductor, el radiotirador o radiotiradora
en algunos casos y yo mismo, porque eran pues eso, eran patrullas visitando los distintos checkpoints que teníamos ahí establecidos y eran muchas horas, era pues prácticamente un turno de noche en que estábamos pues a lo mejor 2 horas patrullando, bien en movimiento, bien parados en algún punto y da para mucho. Conoces todas las vicisitudes, le ha dejado la novia, estamos en Navidad, cumpleaños, que no estoy en casa, te lloran, entre comillas, les lloras tú a ellos. Hoy no he podido hablar con mi novia, pues yo tampoco, mi teniente, y aquí estamos. Y, bueno, pues eso es lo que me viene a la cabeza. El primer recuerdo cuando me dicen Bosnia es eso, las patrullas y la unión con mi gente. Claro, porque además estarían las 24 horas del día casi juntos, llegarían a ser casi una pequeña familia. Lo que he dicho antes es la mejor, la condición ideal para poder desarrollar el trabajo, es ese, poder evadirte del resto de tus preocupaciones primarias. Sabes que tienes un techo, que tienes una cama, que tienes unas condiciones que han mejorado mucho desde el año 94 en que estuve allí hasta ahora. La comunicación, internet es fantástico. La gente a cualquier hora, pasó a Kosovo, estaba enlazado con España, chateando con sus amigos a las 3 de la mañana. No se ponía, no había cortapisas para que la gente pudiera estar en comunicación con su familia, y ya no era solo el teléfono, ya teníamos el Messenger, la webcam, y la comunicación con España es muy buena en la actualidad, pero entonces era más difícil y bueno, pues era apoyarnos en el hombro del compañero. ¿Cómo fueron esas navidades que pasó, las navidades del 94 que las pasó en Bosnia? Pues distintas, con toda la gente allí, momentos buenos, todos juntos en el destacamento, visitando a los checkpoints en los días, el 24 por la noche, Nochevieja, haciéndoles ver que estábamos allí con ellos, y pues otros momentos menos buenos, cuando ya volvías y te empezabas a quitar el uniforme y te ibas a la cama a la hora que fuera, pues ¿qué estarán haciendo en casa? Ya digo, es muy distinto. Yo entonces era soltero, mi novia es mi actual mujer, o sea, mi novia entonces es mi actual mujer, y ahora es otra cosa. Ahora tengo dos hijos y las sensaciones son muy distintas. Cuando estaba usted patrullando allí en Bosnia, ¿llegó en algún momento a temer por su vida? No más que aquí. La mayor parte de bajas que hemos podido tener han sido en accidentes que se producen aquí. La agrupación anterior a la que estuve yo en Kosovo fallecieron del cuartel del que había destacado una unidad en Kosovo, pues fallecieron 2 chavales en un accidente de tráfico. Vamos, lo sé porque yo vivo cerca, o vivía cerca, y fue un accidente de tráfico, y en Kosovo pues lo mismo, o sea que no hay una sensación de peligro mayor de la que pueda haber aquí. Mi agrupación en Bosnia fue muy tranquila. Me imagino que la mayor preocupación sería la de sus familias, que están aquí, en ese caso Sí. su novia. ¿Qué es lo que les dicen ustedes a sus familias cuando salen a misiones al extranjero, donde además desde aquí, desde España, se está viendo un peligro real, ¿no? ¿Qué es lo que les dicen para tranquilizarlos? Yo tengo, me viene al pelo con mi madre. Había cualquier acontecimiento allí, hijo mío, ¿pero qué ha pasado? Porque se enteraba, y entonces pues ya creo que la corté con no muy buenas artes un día que la llamo y le digo, oye, ¿pero qué ha pasado? Las inundaciones que ha habido. Pero, hijo mío, si esto es
en Valencia, mis padres viven en Barcelona, dice, pero esto que me estás contando, esto es en Valencia. Digo, bueno, pues mamá, la misma distancia que hay entre Valencia y Barcelona es la que hay entre donde estás tú oyendo las noticias que hay tiros y donde estoy yo. O sea, que no tenemos no te preocupes porque yo te cuento la verdad. Y así era, porque cualquier cosa que sonara a Bosnia, a Balcanes, disparos, heridos, ya estaba alarmada y la distancia pues era eso. Nosotros estábamos a 600, a 300, a 500 kilómetros de donde eso ocurría. Bueno, pues es cierto, ¿no?, que en este tipo de casos también, aparte de que se pueda magnificar, no se ve, la familia no ve la distancia que pueda haber entre uno y un lugar y otro. Claro. Simplemente piensa en el caso de su madre, no, mi hijo está ahí. Sí, es evidente. Ahora que tengo hijos lo entiendo, no lo veía igual cuando yo salía los viernes, sábados por la noche y mis padres estaban intranquilos. Ahora, cuando ellos dentro de unos años salgan, ellos saben perfectamente lo que están haciendo y dónde están, pero nosotros no lo sabremos qué estarán haciendo. Se habrán montado en el coche con algún conductor novel, ya veremos. Bueno, pues abrimos ahora el libro de los héroes de los sitios para conocer la historia de uno de ellos. Hoy sabremos quién era Juan Bonal, el héroe elegido por nuestro invitado de hoy. Abanderado de los pobres e indefensos, el padre Juan Bonal comenzó su labor como vicario del Hospital de Santa Cruz de Barcelona, donde se ocupaba de los pobres, enfermos y niños abandonados. La gestión de este gerundense al frente del centro fue tan eficiente que le llamaron para ocuparse del Hospital de Gracia de Zaragoza, un centro de características parecidas al de Barcelona. En 1804 llega a Zaragoza con un grupo de hermanos y hermanas, entre ellos la madre Rafols, para ocuparse del hospital. Sin embargo, su labor se vio interrumpida por la guerra contra los franceses. En junio de 1808, las huestes del general Lefebvre llegan a los muros de la ciudad. El hospital es uno de los primeros objetivos del ejército imperial. El edificio es bombardeado y queda destrozado por las llamas. El padre Bonal, junto con las hermanas, desaloja a los enfermos y los ubica en edificios públicos como el ayuntamiento y la lonja y en casas de nobles y particulares que se convierten en refugios provisionales. El hospital perdió todos los medicamentos y comida en el incendio. A pesar de la escasez de alimentos, el padre Bonal consigue ropa, medicinas y comida para los enfermos. Tras la guerra y durante 20 años más, continúa su labor ayudando a los más necesitados y recaudando limosna por toda España. Muere en Zuera en 1829 y sus restos son trasladados a la iglesia del Hospital de Gracia de Zaragoza, donde reposan junto a los de la madre Rafols. Bueno, Juan Bonal, ¿por qué? Pues quizá lo fácil habría sido, en mi caso, coger a un militar. Pero como tampoco me sentía identificado por diferentes cuestiones con ninguno de ellos demasiado, vi la oportunidad de la madre Rafols y el padre Juan Bonal, puesto que son los fundadores de las Hermanas de Santa Ana, y es el colegio al que van mis hijos aquí. Lo tenemos muy reciente, ellos han incorporado este curso. Y bueno, pues me apetecía cambiar un poquito, ¿no? Y no dar una imagen demasiado castrense. Y además el hospital en el que él estuvo trabajando en Barcelona antes de venir aquí está cerca de donde viven mis padres en Barcelona. Bueno, una suma de pequeños motivos que han hecho que escogiera la figura del padre Juan Bonal. De pequeños recuerdos familiares, ¿no? Sí. Bueno, en esos conflictos en los que usted ha estado, ¿quién cree que son los verdaderos héroes? Pues todo aquel, sea civil, militar, periodista, autóctono de allí, que hace una heroicidad, es decir, que da algo arriesgando su vida, que lo da por unos ideales, por el prójimo, en definitiva, cualquiera de ellos. Nosotros, las Fuerzas Armadas que ahí estamos, pero hay ONGs, hay gente que está allí trabajando y no espera nada a cambio.
En 1993 los cascos azules de la ONU que estaban en Bosnia recibieron el Premio Príncipe de Asturias de la Cooperación Internacional por su labor allí en esa zona de conflicto. ¿Este tipo de reconocimientos ayuda a seguir adelante? Por supuesto, lo he dicho antes, no lo hacemos no esperamos nada a cambio. Cuando hacemos un favor a un amigo, cuando hacemos algo por alguien, lo hacemos de corazón, pero te gusta que te den una palmadita en la espalda, te gusta que te digan gracias, si cedes cuando pasas por una puerta el paso a una persona mayor, lo que tratas de inculcar a tus hijos, pues si haces cualquier cosa, no esperas nada a cambio, pero te gusta que te lo reconozcan y que haya un gracias. Y ese premio pues fue además un espaldarazo para las Fuerzas Armadas entonces. Usted lo estaba diciendo, tiene 2 hijos pequeños. ¿Cómo ven ellos a su padre? ¿Qué le dicen? Bueno, yo creo que están orgullosos de mí, pero bueno, en el día a día les cuesta demostrarlo, están en otras cosas. Y les cuentas, adecuado a su edad, lo que has hecho allí. He traído fotos bueno, pues hemos estado con el programa Cervantes, tratas de inculcarles todo lo que tienen aquí y que muchas veces no hacemos aprecio, y las condiciones en que están niños de su edad en estas zonas que están saliendo del conflicto. Aunque últimamente los periódicos tampoco es que nos den muchas alegrías, ¿no cree? Bueno, es el día a día. Sobre todo, pues viendo, yo no sé qué piensa usted cuando ve las noticias, los titulares de lo que está sucediendo ahora, ese conflicto que hay en la Franja de Gaza. ¿A usted le trae recuerdos? No, vamos, no he estado, espero participar en un futuro próximo en la misión de Líbano, espero que como oficial de información pública, pero no conozco la zona, tengo mi opinión, pero bueno, tenemos que sujetarnos a lo que diga nuestro gobierno y trabajar en ese sentido. Usted me hablaba antes de la relación que tenían cuando estaban en Bosnia, de lo unidos, ¿no? que llegaron a estar con sus compañeros, también con el resto de cascos azules de otras nacionalidades. Sí, los destacamentos eran comunes, estaban pilotados, por así decirlo, por una nación, pero allí entraban, yo he tenido contacto con franceses, con alemanes, gendarmes, policías, con soldados hindúes. Les pillaba a lo mejor en una ruta, camino hacia el norte, paraban en lo que entonces era el destacamento de Mostar Este, y bueno, pues había que alojarlos y echabas tus cafés con esta gente. Su siguiente misión en el extranjero fue en Kosovo en 2007. ¿Cuál era entonces la situación? Pues yo creo que de una calma que habíamos, a través de los años que llevamos allí, habíamos logrado mantener. No sé, nunca he sabido si fue antes el huevo o la gallina, si fue el buen trabajo de los españoles o el buen carácter de la gente de esa zona, de la comunidad de Iztok, que hacía que nos hacía muy fácil el trabajo. Nosotros teníamos muy buena relación con todas las autoridades, de hecho mi trabajo fue facilísimo. Llegaban los periodistas para pedirnos a ver si podíamos introducirles en entrevistas con el imán de Iztok, con la madre Antusa de Goriok, con el alcalde de la ciudad de Iztok, y nunca tuvimos ninguna pega. Si la petición venía a través del contingente español, nunca ponían pegas. Porque ¿cómo era su relación con los periodistas, tanto como con los que vivían en Kosovo como los que estaban desplazados de otros países, con los enviados? Pues era una relación muy cordial.
Con los de Kosovo el trabajo ya lo había hecho mi antecesor y a mi antecesor el anterior y no teníamos ningún tipo de problema. Se les invitaba a los actos que celebrábamos nosotros para que los cubrieran como lo habrían hecho periodistas occidentales aquí, y se les enviaban las notas de prensa, se les facilitaba la labor si pedían alguna entrevista con el jefe del contingente o con alguien por algún motivo, y en el caso de los periodistas que desde aquí, desde España, se desplazaban, bueno, pues a través de Defensa contactaban con nosotros y una vez que sabíamos qué es lo que exactamente querían, les conducíamos, les acompañábamos, y yo creo que todos se llevaron muy buena impresión del trabajo de los españoles. Ya digo que es pues fruto desde que se está en Kosovo, desde que se está en misiones internacionales, el buen hacer. Las Fuerzas Armadas son un magnífico embajador español en el extranjero. ¿Había una relación especial con los periodistas españoles? Sí, Como por claro. aquello de estar lejos de casa, ¿no? Sí. Hemos tenido, sobre todo ellos. Nosotros estábamos en casa, estábamos en Base España. Uno de ellos se puso enfermo. Ha estado aquí en la Expo de Zaragoza. No voy a dar muchas más pistas, pero ha estado colaborando aquí en la Expo de Zaragoza como periodista, y se puso enfermo con una gastroenteritis, y claro, entre irse a un hospital de Kosovo, a la medicina pública o privada que pueda ir a ver allí, o estar en Base España con los médicos que nosotros teníamos, sin duda ninguna eligió quedarse en Base España, y allí estuvo. Sus compañeros estaban en un hotel en Istok, les estábamos acompañando para los reportajes que estaban haciendo, y él estaba hospitalizado allí, recuperándose de su gastroenteritis. ¿Y cómo se maneja la información en estos países? Bueno, pues como aquí en España, desde allí hacia aquí, con mucha cautela, porque, como hemos dicho antes, se magnifican las cosas. Entonces, cualquier pequeña cosa que se pueda decir, aquí parece que el suceso es mucho más importante, y se trata con mucha cautela. Bueno, pues ahora ha llegado el momento de conocer al comandante Jesús Leal en un minuto a través de nuestro cuestionario. ¿Preparado? Vamos Bueno, allá. pues empezamos con la primera pregunta. Un sitio de Zaragoza para perderse. Como llevo poco tiempo, el Parque Grande me pilla cerca de casa, y además me trae recuerdos de cuando estuvo la exposición temática allí, que pasé muchas horas allí. Un libro de cabecera. Un libro de cabecera. Actualmente, reglamentos, informes que hay que leer, pero quisiera retomar Tom Sawyer a través del mundo para leerlo con mi hijo. ¿Plato preferido? Los canelones de mi madre. ¿No saldría de casa Sin el móvil. antes de acostarse siempre? Pues siempre miro que mis hijos estén dormidos y que estén bien tapados. Una canción. Una canción. Depende del momento. De Revolver, El roce de tu piel me trae buenos recuerdos, pero Penny Lane o alguna de Pet Shop Boys, no sé, Me muero, de La Quinta Estación, es la última de la época de Kosovo. El fin de semana es un momento Para recargar las pilas. La familia es Pues el centro de todo, por la que haces todo. ¿Centro o periferia? Zaragoza tiene periferia. Es la ciudad de Estoy los 20. empezando a tenerla. Es la ciudad de los 20 minutos. No tienes, puedes vivir perfectamente fuera en Cuarte o en Santa Isabel, y eso para alguien que viene de Madrid, de vivir en el extrarradio, eso sí que es Eso le extrarradio. iba a decir, se nota que ha vivido en Madrid. Un vicio. El chocolate con almendras,
puede nos servir. sirve. Y una virtud. Mi apellido, la lealtad, yo creo que soy leal. Muy bien, pues comandante Jesús Leal, ha sido un placer haber contado con su presencia hoy en el plato de Defensores. Antes de que se vaya, queremos regalarle este libro que tenemos aquí encima de la mesa, pues para que conozca todo lo que sucedió en los sitios de Zaragoza. Muchísimas gracias. Muchas gracias, lo leeré. Este será mi próximo libro de cabecera. Muy bien, nos parece. Pues muchas gracias, comandante Jesús Leal. Y ustedes ya lo saben, la próxima cita con Defensores será el próximo martes a las 9:30 de la noche. Hasta entonces, feliz semana.